Ok. Perfecto. Entonces, perfecto. Bueno, nuevamente disculpen por la demora y gracias por estar aquí. Hoy día les voy a presentar mi estudio académico junto con Luis Ortigueira, que ahorita ahí se debe estar conectando. El título de esta investigación es Mejorando los instrumentos públicos de promoción de exportación, profundizando en el proceso de negociación de las pymes en las ferias comerciales. La agenda para el día de hoy es breve, vamos a iniciar con la introducción, luego vamos a pasar a la revisión de la literatura, vamos a continuar con la metodología, luego se van a presentar los resultados y finalmente se van a presentar las conclusiones y recomendaciones. Iniciando un poco con la introducción, se conoce que en la mayoría de economías emergentes, las empresas encuentran oportunidades basándose en los organismos de promoción de exportación. Uno de los instrumentos más efectivos de promoción de exportación son las ferias comerciales, ¿no? Estas son utilizadas por los estados para fomentar la internacionalización de las pymes. ¿Por qué? Porque estas desarrollan actividades como la generación de conocimiento, la generación de experiencia, y también fortalecen las capacidades gerenciales que impactan en el desempeño de las empresas. Uno de los principales objetivos de las ferias comerciales es el de generar ventas, lo cual crea un ambiente ideal para poder desarrollar las negociaciones comerciales internacionales, ¿no? El éxito de estas negociaciones requiere que los gerentes estén conscientes de estos factores que afectan el proceso de la negociación. Entonces, entrando un poquito dentro de la literatura, por ejemplo, la literatura de negociaciones comerciales, se ha encontrado de que existe una falta de consenso en la teoría. ¿Por qué? Porque existe una necesidad de poder estudiar la negociación bajo otras perspectivas, como por ejemplo la del marketing industrial, y también existe la necesidad de poder estudiar el contexto de la negociación y la interacción con otros negociadores. Asimismo, se ha encontrado de que la mayoría de esos estudios son experimentales, lo cual tiende a descontextualizar la negociación y a simplificar. Y asimismo, la mayoría de estudios encontrados se enfocan en mercados desarrollados. Por otro lado, en cuanto a la literatura de ferias comerciales, se han encontrado resultados mixtos, ¿no? ¿Por qué? Porque aún existe esta necesidad de poder diversificar las metodologías utilizadas y de poder estudiar estos fenómenos feriales complejos, como por ejemplo el contexto de la feria y también la interacción con otras dimensiones, ¿no? Aquí también encontramos que la mayoría de estudios se enfocan en mercados desarrollados. Y por otra parte, en cuanto a la literatura sobre economías emergentes, se ha encontrado de que son escasos los estudios que analizan la actividad exportadora y que analizan también el desempeño ferial, ¿no? Y se sabe que la pyme exportadora es diferente en una economía emergente, ya que presenta mayores recursos limitados. Entonces, dentro de la literatura se han encontrado estos tres grandes gaps, que son la falta de estudios en mercados emergentes, la necesidad de poder emplear metodologías más interpretativas y también la necesidad de estudiar el contexto de la negociación. Por ende, a partir de estos gaps, se propone la siguiente pregunta de investigación, que es, ¿cuáles son los factores que afectan el proceso de negociación de las pymes en las ferias comerciales? El objetivo de esta investigación es poder examinar a profundidad el contexto de las pymes en una economía emergente a través de un estudio que permita identificar estos factores. Entrando un poquito a la revisión de la literatura, se han identificado diversos estudios que han analizado estos factores que afectan el proceso de la negociación, ¿no? Entonces, aquí en la tabla, esto es una tabla resumen, ¿qué podemos rescatar de esta tabla? La falta de consenso o la alta fragmentación que aún existe en la literatura en cuanto a estos estudios, ¿no? Por ejemplo, Fatak y Habib, en el año 1996, propusieron que la negociación era afectada por el contexto ambiental y el contexto inmediato, ¿no? Que son aquellos factores que, por ejemplo, el negociador puede controlar, como el nivel de conflicto, la relación de dependencia, etc. Pero en el año 2016, Brett y Thompson propusieron de que la negociación es afectada por factores psicológicos y factores socioambientales, ¿no?
Entonces todavía existe esta gran falta de consenso dentro de la teoría. A partir de esto, el presente estudio propone el siguiente modelo conceptual para aquellos factores que afectan el proceso de la negociación. El proceso de la negociación consta de 3 etapas principales, que es la etapa de la prenegociación, la negociación y la posnegociación. Este modelo ha sido adaptado del modelo propuesto por Gowry del 2003, que vimos hace un rato. Gowry propone que la negociación es afectada por los factores de fondo, como por ejemplo el ambiente, los objetivos, la atmósfera. También es afectada por los factores estratégicos y los factores culturales, ¿no? Sin embargo, hay otros estudios que sugieren que los factores del negociador también afectan a la negociación fuertemente, ¿no? Como por ejemplo la edad, el género, la personalidad. Entonces, este modelo también considera los factores del negociador como un factor que afecta el proceso. Y también estudios recientes sugieren que los factores psicológicos, como por ejemplo los sesgos, la confianza, afectan el proceso de negociación. Cada una de estas variables que estamos viendo han sido identificadas a partir de la literatura, ¿no? Y a partir de cada una de ellas se ha propuesto las siguientes proposiciones. Tenemos 24 proposiciones para cada una de las variables identificadas, donde se espera de que cada una de ellas afecte el proceso de negociación en ferias comerciales. Entrando un poquito a la metodología, este estudio realizó un análisis cualitativo, ya que lo que se busca es poder explorar y profundizar a partir de esas percepciones de los individuos, ¿no? También se utilizó la teoría fundamentada, más conocida como Grounded Theory. Esta busca producir una explicación o una teoría general a partir de un contexto específico y a partir de las percepciones de varios individuos. También la teoría fundamentada se suele utilizar cuando las teorías disponibles no explican el planteamiento del problema o cuando no se cubre al contexto o a la muestra de interés, ¿no? Como es este caso. Asimismo, este estudio realizó entrevistas semiestructuradas con peruanos que estuvieron apoyando a empresas peruanas expositoras en las ferias de CIAL París, de Anuga, de Premier Vision Paris, que son una de las ferias comerciales internacionales más grandes a nivel mundial. Y estas personas estuvieron también interviniendo en los procesos de negociación. Para la selección de los entrevistados se realizó un muestreo por conveniencia y multiplicidad, también llamado bola de nieve, donde se identificaron los participantes claves, pero también ellos permitieron proporcionar mayor información. La investigación cualitativa se suele centrar normalmente en una muestra pequeña, ¿no? O cuando se alcanza la saturación teórica, es decir, cuando ya las últimas muestras no revelan ninguna información adicional. Para estudios de teoría fundamentada, se suele recomendar un tamaño de muestra de 20 a 30 casos, por ejemplo. Para este estudio en particular, se realizaron 40 entrevistas en total, de los cuales solo 50% de los participantes asistieron a una feria comercial internacional con el fin de apoyar a una empresa expositora, ¿no? Entonces, debido a que esta era nuestra muestra objetiva, al final se tuvo 20 entrevistas válidas. Para el análisis de la data, se utilizó el programa En Vivo, el cual permite desarrollar todo el proceso de codificación, que consta de 2 etapas principales. La primera es la codificación abierta, donde se toman los datos en brutos y se agrupan en categorías. Y luego la codificación selectiva, donde se toman estas categorías y se agrupan en temas más generales, según las diferencias y similitudes que existen. Se recomienda recuperar al menos 3 ejemplos de unidades, para justificar cada categoría. Entonces, en base a esta metodología, se obtuvieron los siguientes resultados para aquellos factores que afectan el proceso de negociación de las pymes en las ferias comerciales. Tenemos estos 5 grandes factores, los factores de fondo, los estratégicos, los culturales, los del negociador y los psicológicos, que fueron identificados a partir de la literatura.
y tenemos una serie de subcategorías que fueron generadas a partir de las entrevistas, ¿no? A partir de la investigación. Muchas de estas subcategorías ya habían sido previamente contempladas en la literatura, pero existen otras subcategorías resaltadas, como por ejemplo los productos diferenciados, las herramientas de apoyo, los conocimientos técnicos, la formalidad, que han sido variables identificadas a partir de las entrevistas que no habían sido previamente contempladas dentro de la literatura. Asimismo, se pudo confirmar muchas de las proposiciones desarrolladas inicialmente. Por ejemplo, se confirma que la participación de terceros afecta el proceso de negociación en las ferias comerciales. Pero, sin embargo, no hubo suficiente evidencia como para poder confirmar otras variables, ya que, bueno, la teoría fundamentada busca producir más que todo una explicación general basándose en una muestra pequeña, ¿no? Entonces no existe suficiente evidencia como para confirmar todas las proposiciones desarrolladas inicialmente. Finalmente, en base a esto, se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones. Este estudio tiene 4 principales aportes. El primero es que desarrolló un modelo integrador que resalta esos principales factores que han sido identificados en la literatura, pero que han sido desarrollados desde diferentes enfoques, ¿no? Entonces el modelo busca poder integrar, ¿no? Integrar esos factores y confirmar su relevancia dentro del contexto de una feria comercial. Asimismo, cada una de las variables identificadas en la literatura permitió desarrollar una serie de proposiciones con el fin de poder confirmar muchos de los hallazgos identificados en la literatura. También este estudio permitió descubrir variables nuevas que no habían sido previamente contempladas como variables o factores que afectan el proceso de negociación. Y asimismo, estas variables identificadas, confirmadas, sirven como un insumo valioso para una futura investigación que justamente busque indagar sobre estas relaciones existentes, ¿no? Que existe entre los factores y el desempeño de una negociación. En cuanto a las implicancias académicas, este estudio genera una visión más integrada de la negociación a través del modelo que hemos visto, ¿no? El cual resume los diversos factores que han sido identificados a partir de la literatura, con el fin de poder reducir esta falta de consenso que vimos en la teoría, ¿no? Y luego, en cuanto a las implicancias a la política, los factores presentados en este estudio deberían ser un requisito valioso para toda formulación de política de promoción de exportación, que se enfoque en poder mejorar el desempeño de las ferias comerciales, que como hemos visto son una de las herramientas de promoción de exportación más efectivas para las empresas, especialmente para las pymes en una economía emergente. Y bueno, esta ha sido la presentación. Muchas gracias.